Bueno, nuevamente vamos a seguir con el video de la parte en donde nos habíamos quedado. Y acá teníamos un error, básicamente porque no estábamos pudiendo eh, identificar la parte del tree node y de agregar el componente. Vamos a borrarlo y vamos a volver a explicarlo. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte donde tenemos la clase del leaf que habíamos cargado, lo que hace falta cargar acá es que le vamos a agregar nuestro agregar componente y le vamos a pasar nuestro leaf. Con eso desaparece el error. Después habíamos cargado nuestra librería de System Windows Forms. Y acá lo que tenemos que hacer es que vamos a tener que declarar de tipo componente, ¿sí? De tipo componente, vamos a declararle componente denote es igual a un new componente. Y acá le vamos a pasar. ¿Se acuerdan que nuestro componente tenía un elemento que era integer y un elemento que era un string? ¿Sí? Vamos a ponerle el nombre, yo les aconsejo varios números, ¿sí? Igual esto lo podemos hardcodear como lo estamos haciendo ahora, pero en realidad deberíamos hacer una consulta y traerme ese valor desde la base de datos, porque si después para un sistema que es muy grande tiene valores mucho más amplios, la verdad que queda mal armado. La parte del raíz no pasa nada porque es un string, no se va a utilizar para nada, es un elemento que tenemos que cargar, pero si ya lo podemos definir desde la base de datos, mucho mejor. Y acá lo que nos está diciendo después de tener nuestro leaf es que acá vamos a tener que agregar en nuestro denote punto, vamos a tener que agregar componente porque en el Trinode sí lo vamos a reconocer porque ya lo tenemos acá, porque lo acabamos de declarar y acá no hace falta declararlo porque lo estamos heredando. Por eso me deja hacer un this y acá no, por eso lo tengo que declarar. ¿Y acá qué voy a cargar? Acá sí me va a dejar cargar el diff. Con esta parte ya quedaría resuelta esta parte del composite. Pero si ustedes se fijan, acá tengo un error. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que yo le retorne algo, porque es una lista. ¿Y qué le voy a retornar acá? Yo le tengo que retornar el trinote.componente hijo. ¿Sí? Y finalmente, cuando termine todo, no necesito retornar más nada, me hago un return null. Con eso quedaría resuelto esta parte del composite en nuestro mapper. Ahora bien, si ustedes se fijan, tengo dos errores. Estos dos errores son contra la base de datos. Yo no me voy a detener a explicar toda la conexión contra la base de datos porque ya lo hemos visto, pero me parece interesante, de todas formas, que se los muestre funcionando. Entonces yo lo que voy a hacer, ya lo tengo en este lado, voy a copiar la conexión contra la base de datos y la voy a cargar. Antes que nada voy a leer los datos de la base de datos y en el composite le voy a poner el mismo valor para que me desaparezcan los errores. Recuerden lo siguiente. Tengo dos regiones en la conexión contra la base de datos, ¿sí? Tengo una que es la conexión contra propiamente la base. En realidad son tres. Una que es la propia conexión contra la base de datos, ¿sí? Que acá me está tirando un error y ahora le voy a explicar por qué. Y después tengo una que es la escritura y lectura. La de lectura y la de escritura cambian en muy poquitas cosas, ¿sí? Van a poder ver los datos que tenemos. Abrimos la conexión, tenemos la parte del data table, hacemos un begin transaction, después hacemos el command type de tipo texto, ¿sí? Porque le estamos pasando de inject direct, y después ejecutamos esa transacción. Aplicamos los datos, hacemos un fill, si no tira ningún error, le ponemos los catch. Y por último, cerramos la conexión, le ponemos que si está disponible, también la cierre. Y retornamos nuestra tabla. En la parte de la escritura hacemos algunas cosas similares, nada más que ejecutamos la escritura dentro de la base de datos. Y por último, o por primero, tenemos que crear nuestra conexión. Nuestra conexión utilizamos el System Configuration Manager. Como tiene un error, es básicamente porque desde la DAL, en la parte de accesos, tenemos que crear la referencia a Configuration, System Configuration. La agregamos
y desaparece. Y nada más. Eso es todo. La parte de System Configuration utiliza lo que es el AppConfig. El AppConfig también hay que modificarlo, ¿sí? Recuerden eso. ¿Qué es lo principal que tienen que modificar del AppConfig? Puntualmente, si copian y pegan o reemplazan tal cual lo estoy haciendo yo, recuerden que tienen que modificar esta parte, ¿sí? Que es la conexión contra el equipo de ustedes, ¿sí? El nombre del equipo de ustedes. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar la base de datos, vamos a cerrar el Composite y vamos a compilarlo. Debería tirar 0 errores, por suerte. Ahora vamos a ejecutarlo. Y, bien que pasó, Invalid Object Name tiró un error. Bueno, si tiró un error, vamos a poder buscar en dónde es que está ese error y en dónde es que está provocando ese error. Lo mejor que podemos hacer en este caso, cuando pasan eso, para mí es, puede llegar a estar trayendo mal en el ID, en el nombre, que es la parte clave, pero lo mejor que podemos hacer es que poner un break en el formulario principal, en la parte de cliente, y vamos recorriendo a ver dónde es que está el error, ¿sí? Está bueno esto que nos sirvan. Acá va a traer un tribune nuevo, ¿sí? Va a ir al método, va a crear el componente hijo. Acá el árbol es nulo. Va a ir a instanciar esta parte de la OBLL. Va a crear la lista de componentes. Y acá es donde va a ir a preguntar a nuestra base de datos. Que yo creo que la base de datos se llama permiso y no permisos. Yo creo que se llama permiso y no permisos. Me parece que acá está el error. Me parece que acá está el error. Valid Application Name. Sí, la tabla no se llama permisos, sino se llama permiso, sin la S al final. Vamos a guardarla, vamos a ejecutarla nuevamente, vamos a sacar el breakpoint, vamos a darle F5 y justamente acá lo acaba de generar nuestro trivio. Esto que dice Alejandro, no le den mucha bolilla porque es uno de prueba, pero ustedes van a poder ver que miren, tenemos el tree node, ¿sí? Este es el tree view, ¿no? Pero todo lo de adentro es un tree node, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros acá tenemos un administrador, tenemos un permiso login y tenemos dos elementos que son solo lectura, prueba árbol y solo lectura, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos un elemento de prueba árbol que depende de permiso login y también tenemos solo lectura que permite que dependa también de permiso login. Pero a su vez solo lectura también cuelga de permiso login a la misma altura, o sea, cuelga desde administrador, ¿sí? A esta altura, pero solo lectura no tiene hijo. Después tenemos el operador, de la misma forma, tenemos el cliente que solamente tiene un permiso de solo lectura, no tiene la parte de prueba árbol, y permiso login tiene los dos, pero no tiene, a su vez tiene solo lectura, prueba árbol y Alejandro, ¿sí? Así es como tenemos armada la ramificación. De esta forma es como terminamos armando nuestro patrón Composite. Es un patrón bastante interesante, bastante utilizado, bastante complicado. Yo diría que creo que es uno de los más complicados de lo que he visto. Hay algunos peores, pero de los que he visto y por lo menos de lo que me han enseñado hasta dicha materia es uno de los peores. Lo que sí les voy a robar unos minutos más, vamos a recordar cómo tenemos otra vez nuevamente nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a abrirla, ¿sí? Vamos a ver nuestra tabla de permisos, ¿sí? Principalmente lo que tenemos que tener es una tabla de usuario que va a tener que tener un ID de usuario. Puntualmente todo el resto de las cosas es parte del proyecto, no le hagan caso, pero acá vamos a tener que tener un ID de usuario y un ID de permiso en una tabla usuarios permisos. Por otro lado, vamos a tener que tener una tabla de permisos que va a tener un ID y un nombre. Y por otro lado, vamos a tener que tener un permiso padre y un permiso hijo, ¿sí?
Estas dos no van a tener ninguna key, pero esta y esta sí, va a tener que tener la key, el ID, y también va a tener que tener el ID usuario y ID permiso. Las dos van a tener que ser ID, una key principal. Esto va a estar relacionado con el usuario. Esta es la tabla, esta es la tabla que a mí me permite básicamente trabajar con este patrón composite. Vamos a ejecutar algunas queries, ¿sí? Select asterisco from, decíamos usuario, no, usuario. Vamos a también hacer el select asterisco from usuario permiso. Vamos a hacer el select asterisco from, ¿cuál era el otro? Permiso y permiso, permiso. Ahí está. Permiso y usuario select asterisco from permiso, permiso. ¿Sí? Que no hace falta. Esto es lo que nos interesa. Ustedes lo que van a poder ver es que tenemos la tabla. Estas dos tablas son las más interesantes, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el administrador, un operador, un cliente, un permiso login, solo lectura, prueba árbol y este último registro que yo cargué de prueba, que es el de Alejandro, simplemente como prueba. Y después tenemos distintos ID permiso padre y ID permiso hijo. Como verán, están relacionados unos con otros, ¿sí? Uno con otro. Con eso es como vamos creando la relación y que después me permite ver el funcionamiento de nuestro ejercicio, de nuestro patrón composite, así armado, ¿sí? Así que bueno, esa es toda la explicación. La verdad que espero que les haya servido. Te lo estoy cargando también todos estos videos en mi canal, en esta inicialización que estoy haciendo en YouTube. Espero que les sirva. Más que nada, todo lo que ustedes puedan aprender, puedan compartir y que se nos haga colaborativamente más fácil esta carrera de ingeniería. Tratemos de hacerlo porque todo lo que hacemos también, que es bueno, también vuelve. Todo lo que hacemos mal también vuelve, pero tratemos de ayudarnos entre todos, como lo estoy haciendo yo, y a todos que conozcan que necesiten una mano, traten de explicárselo. Así que muchas gracias, denle like y si pueden